Entonces, en este momento está grabando. Atención a la asistencia, por favor. Nancy del Rosillo. Presente. ¿Listo? Danilson Valladares. Presente. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Marixa Barrera. Presente, profesor. Buenas tardes. Lisbeth Cabello. Buenas tardes. Lisbeth Cabello. Ya, listo. Edgar Harold. Presente, Edgar Harold. profesor. Buenas tardes. Buenas noches. Ya. Arelis Carrillo. Presente. Arelis Carrillo. Ya, listo. Presente. Arelis. Ya, listo. Arelis. Ya. Gracias, Arelis. Gracias, Edgar. Puedes desactivar nomás el video. Solamente es para el tema de la asistencia, porque no consuma mucho ancho de banda. Ámbar Chalén. Presente. Buenas tardes. Yandri Esmeraldas. Yandri. ¿Se encuentra Yandri? Presente, Activa el video, presente, Yandri. profe. Y así te escucho. ¿Puedes activar el video? Ya está activado, no sé si... Ahí fue. Listo, perfecto. Gracias, Yandri. Jordi García. Jordi García, perdón. Jordi García. Presente. Ya. Activo el video. Tatiana Gómez. Presente. ¿Listo? Buenas tardes. Caterine González. Presente, profesor. ¿Ya? Activen el video, ¿sí? Andrea Estefanía. ¿Listo? Andrea, a ver, Andrea Herrera. ¿Se encuentra Andrea? Yesenia Giwicota. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Fabián Lucas. Presente, profesor. Ya. No se olviden de activar el video, que quiero irlos conociendo. Carla Macías. Presente, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Laine Maldonado. Laine Maldonado. Jonathan Mendoza. ¿Listo? Jonathan Mendoza. Presente. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes. Eva Molina. Se prendió. Presente. Buenas tardes. Bueno. Michelle Ortiz. Michelle Ortiz. Melanie Ponce. Presente, buenas noches. Buenas noches. Stalin Proaño. Presente. Buenas noches. Madeline Kinapaxi. Presente, profesor. Listo, buenas tardes. Marena y Reyes. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Diana Rivas. Presente. Buenas tardes. Ahora viene Alexandra Rodríguez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Karen Rodríguez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Yulisa Sancán.
Presente. Yulis, buenas Presente. tardes. Brian Sánchez. Brian Sánchez. Presente. Así está. Ya, listo, presente. Buenas tardes, Brian. Carla Tafur. Carla. Presente. Presente. Buenas noches, Buenas profe. tardes. Luis Tobar. Presente. Buenas tardes, Luis. Chile Buenas tardes. Urina. Presente. Buenas tardes. Presente, buenas tardes. Saray Binan. Presente. Buenas tardes. Y Mayra Gómez. Mayra Gómez. Presente. Mayra. Presente. Saray. ¿Activa el video? Ah, ya. Ya listo. Muy bien. Buenas tardes. Entonces ya tenemos aquí registradas las asistencias. Ahora sí vamos a continuar con la sesión de la clase. Entonces les voy a pedir muy encarecidamente a todos de que si tienen alguna cuestión que los distraiga, apaguen el televisor, apaguen el WhatsApp, apaguen la radio, váyanse a un lugar donde puedan concentrarse, porque hoy día vamos a ver la parte aplicativa. Y les digo, a mí me encanta esta materia de investigación de operaciones es sumamente fácil, a mí me encanta, pero es una materia que involucra bastante conocimiento técnico previo, ¿no? Entonces, yo voy a explicar un ejercicio, vamos a ver un ejercicio completo. Entonces, requiero de la concentración y la atención de cada uno de ustedes para que puedan entender todas y cada una de las partes, ¿sí? Entonces, les voy a rogar muy encarecidamente a todos y cada uno de ustedes de que adecúen las condiciones propias para que no tengan interrupciones en estos minutos de clase que vamos a tener. Y cuando hagamos un corte, nos conectamos inmediatamente para seguir con la continuidad del ejercicio. Vamos a ver un ejercicio completo de investigación de operaciones, ¿sí? ¿Alguna inquietud que alguien tenga respecto a lo que vimos en la clase anterior, antes de empezar con la parte del día de hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? No hay preguntas. Bueno. En la clase anterior nosotros estábamos viendo un ejercicio de investigación de operaciones. Creo que lo habíamos terminado de plantear. ¿Me podrían recordar, por favor? Si lo terminamos de plantear o quedó inconcluso. ¿Quién me puede mencionar? Si no me equivoco, habíamos visto este ejercicio. Ya voy a compartir la pantalla. Este ejercicio lo habíamos resuelto. Habíamos visto, ¿no? Lo terminamos de ver. No, solo hasta las restricciones, recuerdo. Solo hasta las definiciones de gráficos nos falta. Ah, ya solamente quedamos en el planteamiento. Sí. Y hicimos la gráfica. No. Ya, entonces vamos a trabajar esta parte. Vamos a recordar este ejercicio antes de ver el otro ejercicio, ¿ya? Entonces, ya con la literatura, ya la habíamos leído, me va a ayudar con la literatura. Hay que me ayude, a ver, alguien que me ayude con la literatura, por favor, con la lectura del ejercicio. A ver, ejercicio en Ayúdeme clase. con la lectura. Una empresa fabrica palos de hockey y juegos de dama. Cada juego de hockey produce una utilidad incremental de $2 y cada juego de damas $4. El juego de hockey requiere de 4 horas de trabajo en una máquina, en la A, y 2 horas de trabajo en la máquina B. El juego de damas requiere 6 horas de trabajo en la máquina A, 6 horas en la máquina B y 1 hora en la máquina C. La máquina A tiene una producción máxima de 120 horas de capacidad diaria, que es el equivalente a 30. La máquina B tiene una producción máxima de 72 horas y la máquina C de 10 horas. Determinar la utilidad máxima para este problema, programación lineal. Ya, listo, gracias. Entonces nosotros habíamos visto este problemita. Creo que ya habíamos aprendido a plantearlo, ¿no? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el problema del ejercicio?
voy a recordarles lo que habíamos nosotros trabajado en semanas anteriores respecto a lo que era el procedimiento para, creo que estaba en la semana 2, el procedimiento que se utiliza para resolver ejercicios de administración de operaciones. Ya, aquí. Entonces, ustedes pueden observar en este momento, esta columna aquí la voy a copiar, para no estar prescindiendo de este archivito, se lo voy a poner acá abajo, aquí arribita. Ya. Entonces, este es el diagrama que nosotros habíamos aprendido a bosquejar cuando estábamos en clases anteriores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio es definir el problema. ¿Cuál es el enfoque del problema? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, vamos a identificar esta primera parte. Ya creo que habíamos hecho esa actividad. Nosotros, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos solicita determine la máxima utilidad. Entonces, ¿cuál es el problema de este caso? El problema es que nosotros tenemos que fabricar dos juegos. Hockey por un lado y juegos de dama por otro lado. Dos tipos de juegos diferentes. Y cada uno se lo vende, ya esta es prácticamente la ganancia que nos provee cada instrumento, ¿no? Esta es la ganancia que nos da los juegos de dama y esta es la ganancia que nos da los juegos de hockey, que tenemos 2 y 4 2. Tenemos, además de eso, que hay requerimientos de producción. Por ejemplo, máquina A, para producir los juegos de hockey, se necesita un cierto número de horas de la máquina A y de la máquina B. Lo mismo, para producir juegos de damas se requiere cierta cantidad de horas de la máquina A y de la máquina B para trabajar en los juegos de dama, y también se utiliza una máquina C. Disponemos también de un número total de horas disponibles para generar producción para la máquina A, para la máquina B y para la máquina C. Ahora yo les voy a preguntar. Le voy a preguntar a Arelis. Arelis, ¿qué nos podría decir usted? Si usted estuviera al cargo del departamento de dirección, de todo lo que es planificación, producción y ventas, y a ustedes les dan estos datos, ¿usted qué recomendaría a la alta gerencia o al gabinete en cuanto a las decisiones de producción? ¿Usted qué diría? No ¿Qué recomendaría? sé, ¿Cómo recomendaría la producción usted? podría ser solo fabricar los palos de hockey Ya, y solamente no los fabricar los palos de hockey, palos de listo, hockey. gracias. Ya, no hay problema, es una opción, muy bien. Arelis, gracias Arelis. Vamos a escuchar otra opinión. A ver, Denilson, ¿qué nos puede decir usted? ¿Sí me escucha? Bueno, Sí, sí, sí. si estoy en obligación de producir los dos productos y me dice que necesito una maquinaria, sé, 10 horas, y tengo 10 horas de la maquinaria C y tengo que aplicar 1 hora por cada producto, o sea que solo voy a poder fabricar 10 productos ¿de qué eran? De este caso, Damas, juego de damas. juego de Ajá, damas, o sea, ese va a ser mi límite, solo exacto. 10 y sería 60 horas de las 120 de la máquina A. Ajá, Y, y me quedarían 60 horas restantes y en las 72 me quedarían 12 horas restantes. Y el ajá. resto las ocuparía en el producto A. A hacer el Ya, producto A, entonces, si no me limito a producir solo un producto, sino hago los dos productos. ya tú buscarías una combinación, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo llegarías a esa combinación? ¿Cómo harías para Bueno, llegar a esa combinación que te dé la mayor ganancia posible? ¿Cómo no sé. tomarías? ¿Ah? Bueno, Churin, churin, ya, chun, fly, ¿no? bueno, es que me están dando mis limitantes del producto web. Con esa Ajá. restricción ya podría decir que solo ese sería mi límite de productos de juego de damas. Y como son 10 y
son 6 horas que uso, bueno, uso 60 horas de las 120 horas que me da la maquinaria A. Y así Ya, mismo en la maquinaria B. Y así. ¿listo? ¿Listo? Muy bien. Denison, gracias Denison. Miren, aquí ya él hizo un análisis un poquito más detallado, obviamente observado el entorno. Esa era una de las condiciones que nosotros habíamos conversado, ¿no? En la definición del problema hay que desarrollar bien el entorno. Eso en algunas sesiones conversamos cómo se debe plantear un problema. Entonces, primero, identificar el problema. Ya sabemos que lo que buscamos es maximizar las ganancias sujeto a condiciones de costos. En este caso, tiempo. Entonces, una vez que hemos hecho esta parte, lo siguiente que tenemos que hacer es desarrollar un modelo. Como estamos haciendo bajo un instrumento de programación lineal, tenemos que ejecutar obligatoriamente un modelo matemático. Aquí la pregunta es, ¿cuántos productos vamos a hacer de juegos de hockey y cuántos productos vamos a hacer de juegos de dama? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Juegos de hockey o juegos de dama? ¿Qué mismo hacemos? ¿Cómo nos vamos a coordinar? Entonces, ante esta necesidad, lo más simple que tocaría hacer es empezar a plantear un sistema de ecuación. Es decir, vamos a convertir esta ecuación, o sea, este texto, ustedes ven que está todo pintado, ¿ya? Está todo pintado es porque, bueno, esto es lo que yo le ya he estado dando en los otros cursos, un poco para explicar algunas cosas. Entonces vamos a aprender a convertir este texto en una ecuación. Creo que con ustedes mismos ya lo hemos hecho, pero igual lo vamos a recordar. Entonces, vamos a comenzar a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables, ¿sí? Es lo primerito que ustedes tienen que hacer una vez que ya han identificado el problema. Lo segundo que es plantear las variables. A ver, Edgar Cantos, ¿cuál me puede decir usted que son las variables que entran en juego en este problema? Edgar Cantos. Ya en sí las variables que entran ahí es las horas de lo que se demora en fabricar cada producto. ¿Ya? Sería ahí en las primeras restricciones sería que se utiliza 4 horas de trabajo para producir una máquina. ¿Cuáles son las variables? Variables. Recordemos, a ver, vamos a darle Ya una usted ayuda. dice la función objetiva. ¿Cuáles son las variables? Que van, acuérdense el que juego de la hockey y juego de metodología. dama. Exactamente. No, número de juegos de hockey y números de juego de dama. Entonces lo voy a poner acá. Las variables son números de juegos de hockey, porque queremos saber cuántos juegos de hockey vamos a producir. Y la otra es números de juegos de dama. Esa es la segunda variable, ¿sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Acuérdense que nosotros habíamos aprendido la definición de variable y la definición de parámetro. A ver, Yandri, ¿cuál es la diferencia entre variable y parámetro? Yandri. ¿Se encuentra Yandri? Hola, profe. Buenas noches, Yandri. A ver, Yandri, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro? Una variable es una que está sujeta a cambios. Ya. ¿Y un parámetro? Es, digamos, un límite. Es un límite. ¿Ya? Tienes la idea, correcto. Entonces, acuérdense que... Listo, Yandri. Gracias, Yandri. Entonces, tenemos nosotros variables. En las variables tenemos variables de control, que son las que nosotros podemos decidir cuántas vamos a utilizar, y tenemos las variables que prácticamente no podemos controlar, y esas actúan como parámetros, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que identificar en estas de aquí quiénes son las variables y cuáles son los parámetros que nos da el ejercicio. Entonces, a ver, vamos ahora sí, vamos con Mayra, señorita Mayra Gómez. Señorita Mayra.
¿Se encuentra? Aquí estoy, profesor. Buenas noches, Mayra. A ver, Mayra, ¿nos podría indicar cuál cree usted que son los parámetros que nos está dando este ejercicio? Bueno, primero sería que está lo que es la máquina A, la máquina B y la máquina C. Lo que es la fabricación de los palos de hockey, los juegos de dama y creo que nada más. ¿Cuáles serían los parámetros que tenemos? Eso es importantísimo saber identificar. Las variables y los parámetros. ¿Qué es una variable? A ver, vamos con Nancy. Nancy Avesillas, ¿qué es una variable? Variable, algo que puede variar. Que puede variar. Es cuando puede tomar Ajá. cualquier valor, ¿no? Sí. Y dentro de los datos, ¿qué será en lo que nosotros podemos determinar cualquier valor? ¿En qué será? Como la variable o el parámetro. El parámetro sería ahí, por ejemplo, las horas que ya están El número definidas de horas. ahí en el ejercicio. Correcto. Entonces tenemos que aquí las variables van a corresponde al número de juegos de hockey y número de juegos de dama. Estas son nuestras variables. Entonces voy a poner aquí, de paréntesis, variables. Esos son variables. Es una variable. Y acá abajo también es otra variable. Entonces, todas estas son variables. ¿Por qué son variables? Porque nosotros podemos decidir cuántas unidades de juego de hockey vamos a producir o cuántas unidades de juego de damas vamos a producir. Nosotros tenemos la voluntad de decir, la primera compañera, ella manifestó, no, está acá, para que tengas cuenta. Déjame seguir corriendo. Es que estas no tienen corriente. No, si voy a tardar. Ya. Ya listo. Entonces, como les mencionaba, estas son variables porque nosotros tenemos control. Nosotros podemos decidir cuántas horas vamos a producir. En cambio, las variables van a ser, que digan los parámetros, van a ser las capacidades productivas que tenemos. ¿Cuáles serían los parámetros que nosotros tenemos aquí? Un parámetro sería la cantidad de horas de la máquina A. Voy a borrar esto. La cantidad de horas de la máquina A. Este es un parámetro. Porque nos dice que podemos producir hasta 120 horas. La cantidad de horas de la máquina B y la cantidad de horas de la máquina C. Entonces, estos son nuestros parámetros. Entonces, ese es el segundo paso que nosotros tenemos que hacer. Primer paso, identificar qué nos pide el ejercicio. En este caso es maximizar. ¿Qué vamos a maximizar? Vamos a ponerlo aquí, con amarillo. Vamos a maximizar nuestras ganancias. Vamos a maximizar, acá, ¿dónde está? Vamos a maximizar la utilidad. Eso nos está pidiendo el ejercicio. Maximizar nuestra utilidad. Primer paso. Segundo paso, definir las variables. ¿Cuáles son las variables? Juego de hockey. Perdón, me equivoqué de texto. El segundo paso, las variables. Tenemos definidas nuestras variables y tenemos que identificar nuestros parámetros. Los parámetros van a ser el número de horas. 120 horas ¿de quién? De la máquina A. 72 horas de la máquina B. Y 10 horas de la máquina C. Entonces ahí tenemos los parámetros. Entonces con estos parámetros ya identificados, ahora sí vamos a hacer las restricciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta allí? Como dicen los venezolanos, mi gente, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profesor.
Bueno, entonces, igual esta parte creo que ya la habíamos visto. Lo siguiente que tenemos que hacer, por ahí están preguntando, alguien está escribiendo en el chat. Ya listo. Entonces, vamos a plantear ahora sí la función objetivo, es decir, vamos a convertir en vamos a definir el modelo, es decir, vamos a desarrollar nuestro modelo. Ya definimos el modelo, o sea, cuando hacemos la parte de la definición del modelo, nosotros aquí desarrollamos, aquí, en esta partecita, en la definición del problema, nosotros lo que establecemos aquí, ¿cuál es el objetivo del problema? Definimos las variables y definimos los parámetros. Eso va en la definición del problema. Ya para el desarrollo del problema es que nosotros hacemos la ecuación, es decir, transformar el texto en una ecuación. Entonces voy a aumentar aquí un espacio y vamos a tener, primero nos dice que la empresa produce juegos de hockey. Habíamos llamado los juegos de hockey como H, entonces voy a poner H, con mayúscula. Juego de hockey. Primero la función objetivo, voy a escribir aquí, función objetivo es maximizar la utilidad. ¿Y cómo determinamos una utilidad? ¿Cómo determinamos una utilidad? ¿Ah? En este caso, la diferencia entre lo que es ingreso y costo, pero ya prácticamente tenemos establecido en este caso ya nos da directamente la utilidad, ya no tenemos que estar calculando lo que es hacer algún cálculo adicional para calcular la utilidad, sino que ya tenemos la utilidad directamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. No, profe. Ya. Si tienen alguna pregunta, díganme nomás, porque esta partecita a mí me interesa que la comprendan a la cabalidad, porque los siguientes ejercicios son relacionados. Me saben preguntar si la materia es acumulativa y yo les digo que sí, porque lo que ustedes aprenden en el primer parcial necesitan en el segundo parcial para poder desarrollar los ejercicios. Ya. Entonces, continúo. Tenemos la función utilidad, lo que hace es tomar el número de unidades que vamos a producir. ¿Cuántas unidades vamos a producir de palos de hockey? Voy a poner 2 puntos. Aquí serían hockey, número de utilidades que multiplica a la ganancia que nos da. ¿Cuánto es la ganancia que nos dan los juegos de hockey? $2. Entonces voy a poner por $2. Y esta es la ganancia de ¿quién? Del primer producto. Ahora le vamos a hacer más. ¿Cuántos productos tenemos? 2. El otro producto lo habíamos identificado como juegos de dama con la letra D. Entonces le vamos a poner juego de dama que multiplica a su ganancia. ¿Cuánto es la ganancia? De 4. De 4. ¿Ya? Y esto va a ser igual a lo que le vamos a llamar nuestra función objetivo, que es la Z. ¿Qué significa la Z? La Z es la máxima ganancia posible. Es decir, nosotros tenemos que buscar una cantidad tal que haga que este número se vuelva el mayor posible, o sea, el más grande posible, sujeto a las condiciones que están en los párrafos siguientes. Vamos a ir ahora con las restricciones. Para las restricciones, lo que vamos a calcular ahora es justamente esto. Aquí les dice, ya vamos a conversar primero esto. Primero tenemos, en el juego de hockey se requiere 4 horas de trabajo de la máquina A. Nos vamos a concentrar solamente en la producción de la máquina A, ¿sí? 4 juegos de hockey en la máquina A. Voy a pintar la máquina A de otro colorcito. Voy a ponerlo de color verde. La máquina A requiere, ¿quién nomás requiere de la máquina A?
¿Requiere? 4 horas. 4 horas. Palos de hockey, ¿cuántas horas? 4 horas, ¿no? Correcto. ¿Quién más requiere la máquina? ¿Quién más requiere la máquina? 6 horas de... Los 6 de juegos- la... Horas de juegos de dama. 6 horas de quién? Juegos de dama, ¿no? 6 horas de juego de dama. Esto requiere de la máquina A. O sea, 4 de hockey y 6 de dama. Entonces, nosotros vamos a tener que la primera restricción nos dice que vamos a necesitar 4 horas para producir, ¿qué cosa? Una unidad de juegos de hockey. Y vamos a necesitar 6 horas para producir una unidad de juegos de dama. ¿Sí? Y esto, ¿cuántas horas es lo que podemos utilizar de la máquina A? ¿Cuántas horas disponemos de la máquina A? 120. 120. 120. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Mayor, igual, menor, igual, igual, superior, menor. ¿Cómo representaríamos aquí? ¿Qué tendríamos que Menor poner aquí? igual. Menor igual. Que no debe ser mayor, ¿no? No debe ser mayor a 120 horas. ¿Sí o no? Entonces quedaría la condición como ven, como está acá. Sería aquí. 4 horas para producir una unidad de juego de hockey, más 6 horas para producir una unidad de juegos de dama, menor o igual a 120 horas. Y esta sería la restricción que nos indica a la producción de la máquina A. Entonces vamos a poner aquí, esta es producción disponible de la máquina A. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra primera restricción. ¿Por qué es la primera restricción? Porque tenemos una máquina. Ahora la pregunta, tenemos otra máquina, ¿no? ¿Qué otra máquina tenemos? La máquina B. Máquina B. Entonces tenemos que poner las condiciones para la segunda restricción. Entonces, para la segunda restricción, ¿cómo sería? A ver, vamos a ver si ustedes están en la onda. ¿Cómo sería para la segunda restricción? A ver, vamos a poner a un voluntario. A ver, señorita Andrea, ¿cómo usted plantearía la segunda restricción? Puede ser un poquito, profesor. Lo que dice 6 horas. A ver, usted dígame. ¿Me A subo ahí? ver, ¿Qué me dice? ya. 2 horas de trabajo en la máquina B. 2 horas. Y 6 horas. A ver, desde ahí te sirve. Sí, desde ahí te sirve la condición. Ajá. ¿Cómo sería la restricción? Ya serían 2. 2D creo que había puesto la S. 2 horas. 2 horas más. ¿2 horas de qué? ¿Para producir qué cosa? El juego de hockey. El juego de Para hockey. producir juegos de hockey. Entonces lo multiplicamos por H, ¿no? Correcto. Más, porque vamos a producir otra cosa más. Con la máquina B. ¿Qué producimos también con la máquina B? Los juegos de damas. Los juegos de damas. Los juegos de dama. ¿Y cuántas horas se requieren para producir juegos de dama? 6. ¿Cuántas horas? 6, correcto. 6 horas para producir juegos de dama. ¿Ya?